Mexicanos, quiero que vean muy bien esta imagen que tenemos allí. Es Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, y presten la atención al video que les voy a presentar de cómo en su momento PRI y PAN nos dijeron: no hay más petróleo, se nos acabó, se nos secó la gallina de los huevos de oro. Y es por ello no solo habría gasolinazos, sino que tendríamos que darle nuestro petróleo o las zonas petroleras a empresas extranjeras, porque no teníamos la capacidad de ir a explorar aguas profundas. Vamos a escuchar esto. Déjenme decirles que muchas veces escuché que esa medida tomada de forma responsable solo habría de ocurrir cuando el gobierno no tuviera otra alternativa o cuando eventualmente el petróleo se nos acabara. Y en alguna forma ambas cosas concurrieron. Hemos disminuido nuestra plataforma de producción, sí es cierto, hoy producimos menos petróleo que antes, se nos acabó el gran yacimiento que teníamos. Cantarell, solo Cantarell llegó a producir, y no hace mucho, 6 años, 2.200.000 barriles de petróleo diarios. Hoy produce 200.000. Solo eso. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiamos muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Decían que alguien me compartía con alguien, no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Lo que dijo Peña Nieto es que en su momento, y se los voy a decir en números, el 40% del presupuesto salía de Pemex. Había excedentes petroleros, dice hace 6 años. Felipe Calderón. Calderón pudo haber pagado la deuda de Pemex, pudo haber pagado la deuda, gran parte de la deuda externa. No lo hizo. Y entonces con esa cantaleta, y se los digo porque PRI, PAN y mucha gente está haciendo de menos el descubrimiento de esta semana, pero se los voy a poner así de fácil. PRI y PAN nos engañaron. Salió Ricardo Anaya y salió también Peña Nieto a decir: ¿saben qué? Ya no hay petróleo. Necesitamos modificar la Constitución, hacer una reforma energética y permitir que extranjeros vayan al Golfo de México y exploren las aguas profundas del Golfo, porque ya no hay petróleo. Y de allí se sacaba todo, pues ahora sí que para financiar todos los proyectos de este país. Ustedes, la fotografía que están viendo allí, ¿quién es? El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que realmente sucedió esta semana? Que es importante, y veo que como que todos, sí, descubrieron petróleo, Cape, así como que encontraron una moneda atrás de tu casa. No, amigo. Lo que se hizo fue demostrar que no necesitábamos empresas extranjeras, porque estos yacimientos no los descubrió una empresa de Estados Unidos o de Holanda. Fue gente de México, ingenieros mexicanos. Visitó Tabasco, Pemex informó que descubrieron un nuevo yacimiento gigantesco de petróleo en el campo Quesqui. No es el único, pero hay otro problema enorme en la pasada administración. Ok, que descubran petróleo, pero Peña Nieto dijo: no necesitamos refinerías porque ya no tenemos petróleo. Imagínense que hubiesen en el gobierno del PRI o del PAN hallado estos pozos de petróleo. Pero como ellos no querían refinerías porque dicen que es una locura, de nada nos iba a servir estos yacimientos, porque tendríamos que utilizar las refinerías de Texas y que nos sigan vendiendo la gasolina cara. No solo eso, las 6 refinerías que tenemos no les estarían dando mantenimiento, y es por ello que ha bajado el 25% de la adquisición de gasolinas a los Estados Unidos. Además de eso, campechaneando, ¿por qué no baja entonces la gasolina? El presidente ya bajó la gasolina. Que las gasolineras el día lunes vean, hay gasolineras que le ganan 4 pesos. 4 pesos al litro. Y hay gasolineras que le ganan al litro 50 centavos. Ya debería haber bajado la gasolina por lo menos 3 pesos el litro. Pero eso también fue por la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Campechaneando, entonces es muy importante esto, sumamente importante. Nosotros vivíamos del petróleo. El petróleo es lo que hacía que México se fuese para arriba. Les voy a poner
quiero que le pregunten todos ustedes a sus parientes, si tienen parientes de Tabasco, de Ciudad del Carmen, Campeche, de Veracruz. Pregúntenles cómo fue la época de bonanza de Pemex. ¿Saben cómo era? Bajaba alguien de plataforma cada catorcena, le decía al del bar, cierra el bar, yo voy a invitar todo. Le decía al taxista, me vas a llevar por todas partes. Y era fiesta. Los antros estaban abiertos de lunes a domingo en Ciudad del Carmen desde las 9 de la mañana. El Liverpool que más vendía era el de Ciudad del Carmen. Con la reforma energética se despidieron a 50,000 personas. Dejaba Pemex, dejaba mucho. Una época de bonanza. Y estas plataformas están en aguas someras, no en aguas profundas. Campechaneando, entonces, ¿hay posibilidad de que volvamos a tener billete, dinero? Por supuesto que sí. El presidente lo ha comentado una y otra vez. Yo no sé por qué no le creen. Le creen más a los mentirosos que dijeron que ya no había petróleo. Le creen más a los mentirosos que dijeron que habría desabasto de combustible. Le creen muchos más a los mentirosos que dicen que en México se va a ir la inversión. Le creen más a los mentirosos que dijeron que íbamos a ser como Venezuela en este 2019. Ya va a acabar, estamos a 8 de diciembre el año 2019. Y le creyeron también que el dólar iba a llegar a 25 pesos. Está en 19 pesos con 35 centavos. Los mentirosos no querían que el mexicano se diera cuenta de que había todavía muchos recursos y que habría lo suficiente para que todos ustedes vieran un México. También que otra cosa dijeron, que si Andrés Manuel daba los programas sociales para los jóvenes y adultos, nos íbamos a quedar sin dinero y endeudados. En la obra del Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, no es deuda nueva. Hay refinanciamientos, ¿verdad?, en la refinería de Dos Bocas, pero no es deuda nueva. En vez de pagar el dinero en 2 años, ahora se va a pagar en 4. Pero es el mismo, no adquirimos deuda. Por primera vez estamos haciendo con nuestro dinero los programas sociales, el programa de infraestructura, todo lo que se lleva a cabo, porque antes pues se vivía de los excedentes y otros presidentes decían, este año también vamos a tener excedentes petroleros. Y resulta que no llegaban. Y se habían gastado el dinero antes de, o sea, como una tarjeta de crédito. Voy a gastarme el dinero total, me va a llegar excedentes y ¡pum! Metían la tarjeta. Y resulta que no hubo excedentes. Esto es importante, sumamente importante, porque también ahorita se está estudiando el tema del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y tú no puedes hacer una negociación con un país que no tenga, pues, recursos. ¿Para qué voy a hacer un negocio con alguien a quien yo soy el que le va a dar todo? Estados Unidos y Canadá saben que en México hay petróleo. Ahora hay litio, oro, plata. Tenemos los centros turísticos más hermosos. Señores, no solo el segundo pulmón de América, Calakmul, también tenemos la cultura maya y la cultura azteca, el folclore. Tenemos mucho, mucho que dar. Y es por ello que quieren, pues, empezar la negociación de una manera que quisieron presionarnos, pero no pudieron. México vale mucho. Y esto que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo creen que nos posiciona? Porque estuvieron los mentirosos medios de comunicación diciendo que México ya no valía la pena. Miren esto. Estas son buenas noticias, magníficas noticias. Vivíamos del petróleo, pero dijeron que se acabó. Y empezaron los gasolinazos, los despidos masivos, empezaron a quitarla, a recortarla programas en general. No crean que con Andrés Manuel López Obrador empezó el recorte de programas sociales, el despido de los ciudadanos en diferentes rubros. No, esto viene pasando desde la época de Peña, pero no había una forma, como que decía el PRI y el PAN, sí, ya no hay petróleo, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Le vamos a subir los impuestos a los mexicanos? ¿De qué manera? ¿Vamos a generar empresas? ¿Cómo si ya no tenemos dinero para invertir y reinvertir? ¿En quiénes? No solo en las empresas mexicanas, sino también en nuevos emprendedores. No se podía. Porque todo lo que se quería hacer, tenías que pagar muchos impuestos, el gobierno te ponía trabas. Porque el gobierno lo único que quería, como no tenía una esperanza en que sucediese algo como Andrés Manuel López Obrador que vio, sí debe de haber petróleo, vamos a poner también una refinería. Ellos ya no creían en eso, no querían refinería. A Anaya y José Antonio Meade ni por aquí les pasó la refinería.
Ni por aquí. Anaya estaba con lo de los autos eléctricos. El más barato de México está en 450,000 pesos. Todo se mueve por tierra, mar y aire en vehículos de combustión interna que utilizan gasolina. Esta es una super noticia, pero no lo han tomado así. Hay quienes dicen, otro yacimiento, Campe. No es el primero, no es el último. Las refinerías ya están siendo, ahora sí que podríamos decir, desde hace 40 años no tenemos refinerías, están siendo actualizadas. ¿Por qué creen que el presidente fue? Esto debería darnos mucho gusto. ¿Y por qué? Me dio curiosidad. Estuve revisando las noticias de Milenio, del Universal, del Reforma. ¿Creen que hablan de esto? ¿Creen que dicen las cosas tal cual están pasando? No. Lo que sucedió lamentablemente en Palacio Nacional afueras de, voy a tocarlo más al rato, de eso hablan. No hablan del petróleo, no hablan de China y el litio en Sonora. No hablan de eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Por qué no dicen los panistas? Estábamos equivocados. Nosotros dijimos que hicieran una reforma energética porque pensamos que no había petróleo en aguas someras. Miren nada más. Sí hay petróleo. Señores, el presupuesto, lo voy a repetir, 40% del presupuesto provenía del petróleo. Y ya habían dicho que se gastó la gallina de los huevos de oro. Estas son magníficas noticias. Pero los chayoteros de antes, porque ahora ya no los son, el presidente ya no les paga, pero hay gobernadores del PRI y del PAN que sí lo hacen, así que siguen siendo chayoteros. No hablan de esto. Prácticamente dicen que México ya se cayó. Así se cayó. Señores, poco a poco vamos a salir adelante. Denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Campechaneando. Los invito a ver mis otros videos.